Más allá de la transformación y sin regreso, el camino de vida debemos recorrerlo sin miedo y sin culpa. Todas las mujeres, todas las niñas, niños y adolescentes, vivamos fuertes, vivamos libres de violencia. La fuerza Cuepalistli es tu fuerza. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Muy buenos días. Estamos iniciando aquí nuestro programa Fuerza Cuepalistli es tu fuerza. El día de hoy tuvimos esta entradita de esta canción muy interesante, Mis Derechos de Mujer, de Auxiliadora Cárdenas, esta mujer uruguaya que tiene una voz fuerte, decidida, y que sus canciones tienen que ver en materia también de lo que son los derechos de las mujeres sudamericanas, estas mujeres muy lastimadas, mujeres de pueblos de origen que son muy lastimadas. Y pues bueno, el día de hoy tenemos manteles largos, estamos cerrando nuestro programa en vivo de este año. Estamos de manteles largos, les presento a ustedes y nos acompaña una honrosa invitación que le hacemos al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, al doctor Alfonso Hernández Barrón. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, este hombre que tiene una trayectoria en materia del seguimiento, de la vigilancia y de la atención de los derechos humanos de los pueblos de origen aquí en nuestro estado y todo, y en algunas regiones del país también, y sobre todo esta parte del compromiso que tiene para que nuestro estado de Jalisco pareciera que hay una nueva era de los derechos humanos después de algunos años que quedamos un poquito como
ariscos, ¿no? Y ariscas en materia de los derechos humanos, pero promete la esperanza, promete la impartición de justicia, promete la perspectiva de género, la esperanza de que la vulnerabilidad a los derechos sin esta impartición, con una ecuanimidad, una congruencia, pues bueno, en esta nueva administración esperemos que así sea. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Para mí es un privilegio estar y compartir los micrófonos en Fuerza Copalistli. Aquí, mientras tanto, saludamos desde luego a todas y a todos a través de las páginas que nos están transmitiendo, incluyendo los colores del arco iris. Y bueno, pues compartirles ya un poco, como lo señalaba Claudia, estamos iniciando una nueva gestión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta institución que inicia un proceso de ciudadanización, que es uno de nuestros principales propósitos, ser una gestión de transición en donde dejemos una capacidad instalada para defender los derechos humanos de todas y de todos. Desde luego que esta no es una tarea que deba realizar una sola persona. Si algo queremos hacer durante los próximos años es justamente construir en colectivo, y pues es realmente una distinción el tener la oportunidad de estar con ustedes, Claudia, en esta parte final ya de este año, pero también para un servidor y el equipo de trabajo de la Defensoría Pública de los Derechos Humanos también es el inicio de un nuevo ciclo en esta institución que el próximo año estará cumpliendo ya 25 años. Que como sabemos, las comisiones de derechos humanos surgen en la década de los 90, bajo circunstancias sociales y políticas muy particulares, y que en buena medida ya casi el sistema nacional, que ya casi llega a los 30 años, pues también ha quedado rebasado por las nuevas realidades. Y hoy uno de los retos en esta institución es justamente transformarla para atender a las nuevas ciudadanías, para estar a la altura de los nuevos retos que tú ya señalabas, desde luego visibilizando más la vulnerabilidad y atendiendo más las necesidades de los sectores más afectados. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene ese propósito como parte de un modelo de Estado, de gobierno completo. Le corresponde hacer una función que es precisamente la de identificar abusos de poder, y desde luego documentar acciones indebidas u omisiones por parte de servidores y de servidoras públicas. Desde esta perspectiva, pues estaremos trabajando sobre todo de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, porque la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser un vínculo entre el componente ciudadano y las dependencias de gobierno, de tal forma que se logren generar esas sinergias positivas que favorezcan la construcción de políticas públicas en un contexto particularmente complicado, en un contexto de violencia nacional, en un contexto de corrupción, de impunidad, claro, y de descrédito en buena medida hacia las instituciones, ¿no? Pero que también hay que voltear hacia la sociedad para saber quiénes somos, cómo estamos afrontando esta nueva realidad. Y bueno, lamentablemente también nos damos cuenta que como sociedad debemos trabajar mucho, por ejemplo, en la cultura de la no discriminación, en la cultura de la igualdad, en la cultura de la inclusión, en la cultura de la tolerancia, que si a mí me preguntan cuál es el principal reto de la sociedad en este momento, me parece que es el día que nos asumamos con esta visión incluyente, ese día van a mejorar mucho nuestras relaciones cotidianas y estoy yo convencido, también en esa medida y de forma proporcional bajarán también los conflictos sociales. Pero lamentablemente tenemos una sociedad también muy violenta, somos una sociedad que discrimina, somos una sociedad que ahí están las cifras que nos presenta la CONAPRED regularmente, y sin importar el sector social. Claro. Ahí está, creo yo, uno de los grandes desafíos en materia de derechos humanos, Claudia. Claro. En esta parte que usted comenta, este nuevo, sino un nuevo modelo, esta reformulación del modelo en impartición de justicia con perspectiva de derechos humanos, ¿qué nos ofrece en este momento la Comisión Estatal?
en esta nueva gestión, en este nuevo rayo de esperanza que tenemos muchos organismos civiles? Sí, yo he planteado 3 ejes transversales a lo largo de la gestión. El primero de ellos tiene que ver precisamente con el replanteamiento del modelo institucional, que como ya señalaba, es un modelo ya del siglo y del milenio pasado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos surge como la gran mayoría en la década de los 90. Y ahora tenemos incluso ya una reforma constitucional muy importante de junio del 2011. Y entonces, para mí hay un antes y un después de esa reforma. Entonces, debemos replantear el modelo de la institución, desde luego con procesos de reingeniería, pero sobre todo enfocándonos en hacer que todo lo que ya está establecido en la legislación, bueno, pues cada vez sea más cotidiano, cada vez se garantice con mayor eficiencia, porque bueno, pues hasta este momento podemos decir que tenemos muchas leyes y tenemos muchos mecanismos y muchas acciones que en el papel pues suenan muy bien, pero todavía en la realidad falta mucho para garantizar los derechos humanos de todas y de todos. Y en ese sentido, esa es la principal visión, hacer que la Comisión esté a la altura de estas nuevas obligaciones que tiene el Estado mexicano y que logremos que las autoridades de los distintos niveles de gobierno, desde luego a nosotros nos corresponde el ámbito estatal y municipal, conozcan estas obligaciones y las cumplan. Y cuando no las cumplan, bueno, pues tendremos que ser muy profesionales para documentar cada caso y acceder a las medidas de reparación del daño en favor de las víctimas. Este será uno de los ejes transversales también, es el de mayor cercanía con las víctimas. Digo, con frecuencia se nos estigmatiza con frases muy ligeras, como aquella que señala que defendemos delincuentes, ¿no? Las defensorías públicas de derechos humanos, los derechos humanos defendemos personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, personas víctimas del delito, personas víctimas del abuso de poder, y ese será otro de los grandes esfuerzos que hagamos, estar muy cercanos a las víctimas. Yo, por ejemplo, les comparto que en este momento, en las diferentes regiones de Jalisco, hay personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañando a las víctimas del delito en el nuevo modelo de justicia penal. Allí estamos en esta tarea de asistencia y representación dentro de los procesos penales, de tal manera que para nosotros es fundamental el lograr que quien ha sido víctima tenga acceso a la reparación del daño. Hace 2 días se logró consolidar una cifra muy importante de compensaciones, casi de 13,5 millones en estos 4 meses y días que llevo al frente, y que representa la mayor cifra de este fondo de víctimas en favor de quienes resultaron identificadas como personas afectadas en las diferentes resoluciones que hemos emitido. Y esto va precisamente en el rumbo de que hoy el reto es tener más expertez en la documentación de casos. Y finalmente, el vínculo con todas las expresiones de la sociedad civil, Claudia. Ese será otra de las rutas que estaremos siguiendo a lo largo de estos años, todo sustentado en 3 pilares fundamentales: austeridad, transparencia y rendición de cuentas. No soy alguien que le guste el histrionismo, creo que el histrionismo no es firmeza. No es la vía. No es la vía, tenemos que ser muy firmes. Y para eso requerimos ser también muy serios, muy responsables, y sin embargo tendremos que hablar cuando tengamos que hacerlo, ¿no? Porque la sociedad también encuentra en una Defensoría Pública de Derechos Humanos una válvula de expresión, una válvula de denuncia, un espacio de denuncia, y nosotros, como ya decía, debemos cumplir este doble vínculo, tanto con las nuevas ciudadanías, con las expresiones de la sociedad civil y también con las dependencias de gobierno. Entonces, sobre esa ruta vamos a trabajar en equipo. Y yo con frecuencia me preguntan que si sé de todos los temas de derechos humanos. Digo, no creo que yo esté obligado a saberlo todo, pero sí estoy obligado a saber la teoría jurídica de los derechos humanos al frente de una institución. Y lo que sí creo, y mi disposición es de aprender de todas y de todos los sectores y de los grupos. Y así tenemos que alinear
el planteamiento jurídico que tiene hoy nuestro país con los temas de discapacidad, con los temas de niñez, con los temas de los pueblos indígenas, con el tema de género, con el tema de la comunidad LGBTI, con los temas ambientales, y que hay un modelo jurídico ya ahora que el reto es hacer que lo comprendan nuestras servidoras y servidores públicos, que lo comprenda también la ciudadanía, porque hoy tenemos muchas herramientas para hacer efectivos los derechos humanos. Hemos transitado mucho y esto ha sido gracias, desde luego, a la participación de la sociedad civil, ¿no?, que históricamente le ha aportado el rumbo a los gobiernos y puedan entender que el mundo va cambiando y que en este momento hablar de derechos humanos es hablar de un indicador que mide los procesos evolutivos de los países, de las comunidades, desde luego, Claudia. Ok. Y en esta lógica que usted nos menciona, y me parece muy pertinente, dos palabras fundamentales: abuso de poder. ¿Cómo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco se va a preparar o va a articular sus estrategias en este modelo, con esta nueva gestión, con todo esto que empieza a arder ya en México de la Ley de Seguridad Nacional? ¿Cómo vamos a tratar de hacer este escudo de protección para la ciudadanía, cuando quienes tenemos un poquito de memoria histórica recordamos el 71 con los halconazos, el 74 con toda la Liga 23 de septiembre, esta arbitrariedad a los derechos, una persecución acosadora sin unos fundamentos, ¿sí?, de marcos jurídicos? ¿Cómo vamos a hacer en Jalisco? ¿Qué perspectiva tiene usted en este momento al respecto? Sí, bueno, primero señalar que pues resulta muy lamentable que se haya aprobado una ley como esta que recientemente se ha aprobado, la Ley de Seguridad Interior, porque desde luego es un gran riesgo, representa una amenaza para el respeto a los derechos humanos. Y así lo expresamos desde antes, desde que estuvo en el debate, y no solamente nosotros, sino muchísimas organizaciones civiles y todo el sistema público de defensa de derechos humanos, prácticamente todas las defensorías de derechos humanos del país, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues esto lo explicamos un poco, sobre todo cuando escuchamos las voces a favor y decimos, bueno, a tal nivel ha llegado la desesperación de la gente ante la incapacidad de las autoridades civiles para garantizar la seguridad pública, que se cae en la tentación y en este caso pues de implementar leyes que ponen en riesgo muchas cosas, desde luego el tema de derechos humanos, pero también pone en riesgo el respeto a las Fuerzas Armadas, ¿no?, porque van a desarrollar su trabajo ahora con una ley que le abre la puerta a la discrecionalidad. No podemos dejar de lado que hace apenas unas semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió justo una recomendación por un caso de desaparición forzada, un caso de homicidio, un caso de agresiones sexuales y de otras violaciones de derechos humanos contra un grupo de personas en Tepatitlán, ¿no? Se han incrementado las quejas, particularmente contra la Marina en la costa norte. Digo, el Ejército es una institución muy seria, es una institución profesional, pero no tiene como función la de investigar delitos y la de brindar la seguridad pública. Entonces, aquí estamos, desde luego, frente a una amenaza que todavía está el proceso jurídico. El propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya anunció que va a interponer recursos para solicitar que esta ley finalmente no se concrete. ¿Qué nos toca a nosotros en la Defensoría Pública de Jalisco? Fortalecer nuestros procesos para la documentación de casos. Nos corresponde tener más presencia en las distintas regiones del Estado, tener más difusión de los derechos para facilitar el acceso de la ciudadanía que se sienta vulnerada, que se sienta amenazada, y desde luego participar en todos los espacios de construcción de políticas públicas que establecen los gobiernos municipales, estatal y federal, y plantearles la clave de derechos humanos para el diseño de políticas públicas. Sí podemos tener seguridad con respeto a los derechos humanos. Digo, ya se ha comentado mucho estas frases, queremos seguridad pero sin guerra. Ya vimos los niveles de violencia que tenemos durante los últimos años, realmente
nos colocan en una situación muy alarmante. Estamos hablando de un promedio de más de 20,000 personas muertas o desaparecidas anualmente. Pues esto genera una gran cantidad de sufrimiento y yo, por ejemplo, toco un tema muy sensible, que es el tema de las personas desaparecidas, ¿no? Que acompañar estas ausencias desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha representado uno de los grandes retos, porque es un fenómeno que no se ha atendido o no ha tenido la respuesta que el Estado debe dar ante el tamaño del problema. Estamos hablando de que Jalisco se encuentra en el tercer lugar de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, y aunque aquí ya se creó la Fiscalía Especializada, pues debemos llevarla a su mejor versión con los recursos suficientes, pero sobre todo también trabajando mucho la cultura de la paz. ¿Cómo va a ser esta articulación entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía de los Derechos Humanos? ¿Qué hay en esta dimensión? Porque pareciera que se están doblando los presupuestos incluso, ¿no? ¿En qué atribuye uno y otro? Si finalmente hay una cuestión de atender y vigilar las funciones, las cuestiones de los servidores públicos y funcionarios públicos, ¿por qué la Fiscalía y por qué la Comisión Estatal? ¿Qué pasó ahí? Bueno, recordemos que nosotros somos un organismo autónomo y que en esencia a nosotros nos corresponde supervisar que el respeto a los derechos humanos sea efectivo, que las instituciones los garanticen, de tal manera que a nosotros en cierta medida nos toca evaluar cómo están trabajando las distintas estructuras de gobierno para garantizar los derechos humanos. De tal manera que formamos parte de un modelo de gobierno completo. El respeto a los derechos humanos no es el primer respondiente, por decirlo de alguna manera, para garantizar los derechos humanos son las instituciones públicas, son los municipios, son el gobierno del Estado. Ellos deben garantizar que se respeten los derechos humanos y ellos deben generar sus propias políticas. La Fiscalía General, dentro de otras acciones, determinó la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos, como ha generado otras fiscalías especializadas. A nosotros nos corresponde, desde luego, colaborar con ellos en la difusión, en la promoción, pero no deja de salir de nuestra competencia el evaluar que estén haciendo bien su trabajo. Esto es el agente, el Ministerio Público, la fiscal, está la convocatoria para elegir al fiscal, que eso es un proceso que nosotros estamos siguiendo, por ejemplo, que hemos insistido, tiene que nombrarse al fiscal especializado o a la fiscal especializada en el tema de personas desaparecidas. Esa es la labor que a nosotros nos toca, revisar, colaborar desde luego cuando sea necesario, pero sobre todo decirle a la sociedad cuando ha sido víctima de un abuso de poder, cuando ha sido víctima de una omisión de un servidor o de una servidora pública, cuando ha sido víctima de un acto indebido por parte de algún gobierno, nosotros te acompañamos. Nosotros evaluamos, nosotros determinamos si hubo una violación de derechos humanos y le abrimos el paso para que tenga el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño. Sí, porque había en esta cuestión de la percepción social que la Fiscalía también era creada en una materia para desvanecer todas aquellas quejas de funcionarios públicos que estaban muy directamente en relación al gobernador o de ciertos cargos políticos y desvanecer ya desde ahí y que no pasara hacia la comisión en el otro periodo, ¿no? O que la comisión dijera, aquí se desvanece y no pasa nada, jálale las orejas a tu personal y no pasó nada. Entonces, en esta nueva gestión y administración es realmente vigilar lo que está también haciendo la Fiscalía de Derechos Humanos. Sí, pero además yo creo que la creación de áreas especializadas en las distintas estructuras de gobierno también responde a las necesidades de las instituciones de tener quien les ayude, quien les oriente a cumplir todo este nuevo marco de obligaciones que han surgido a partir de la reforma constitucional. Pareciera sencillo, pero todavía hay muchos servidores y servidoras públicas que no acaban de dimensionar el nuevo marco jurídico en materia de derechos humanos.
Todavía tenemos incluso funcionarios judiciales que no dimensionan en qué consiste que tengamos hoy bajo el principio de supremacía constitucional que en nuestro país se deben garantizar los derechos humanos, no solo contenidos en nuestra Constitución, sino en todos los tratados internacionales que México ha suscrito y ha ratificado. Entonces, hoy tenemos que los gobiernos municipales en ocasiones, te pongo el caso del Río Santiago, una recomendación que emitimos, todavía no acaban de dimensionar cuáles son sus responsabilidades con este enfoque de derechos humanos. Entonces, se requiere como podemos llamarlo, en su momento surgió esto también en los temas de género, como una acción positiva para ir favoreciendo el respeto de los derechos humanos. Entonces, porque la otra perspectiva ya en este momento no puede ser válida, toda vez que si la propia comisión incumple en no determinar cuando hay una violación de derechos humanos, pues ahí también una responsabilidad por parte de la propia Defensoría Pública de Derechos Humanos. O sea, aquí ya no hay forma de evadir el respeto a los derechos humanos y más bien estamos en una etapa de transición donde los gobiernos están aprendiendo a construir políticas públicas con este enfoque y prácticamente este enfoque toca todas las áreas de la administración pública. Entonces, en esta lógica sería también importante como redefinir, reconceptualizar en estos tiempos actuales lo que es incluso el término de derechos humanos, el término desde abuso de poder, desde la impunidad, porque de repente nos casamos mucho con estos términos, pero desconocemos en realidad sus significados, porque los significantes nos van transformando de tal forma de que ya cualquier acto que tenga algún servidor público, funcionario público, es abuso de poder, es impunidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí sería muy interesante como tener en cuenta cuál es esta nueva perspectiva de los resignificantes, de los resignificados y reconceptualizar estos términos, porque también la ciudadanía merecemos un reaprendizaje de las nuevas formas de impartir justicia. Sí, en esta lógica usted decía estas acciones positivas que tenemos que tener, pues también me parece muy importante cómo informar a la ciudadanía con estos elementos realmente que sean efectivos y factibles para que les queden en esta reflexión de decir, bueno, mis derechos están siendo vulnerados y a partir de qué estoy tomando estos referentes, ¿no le parece, presidente? Definitivamente, y de hecho les comparto que el día de ayer sostuvimos una reunión de trabajo con un grupo muy amplio de, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Jalisco, y estamos construyendo, ya dimos los primeros pasos para un programa de capacitación, de formación de formadores y de formadoras para que la cultura de los derechos humanos en toda su integralidad vaya permeando desde los primeros años que las y los estudiantes acuden a un plantel escolar, ¿no? Desde aquí estamos trabajando esos, le llamamos tiros de precisión para hacer que la cultura de los derechos humanos realmente irradie a nuestro colectivo, porque ya lo compartía al inicio del programa, Claudia, también como sociedad tenemos grandes desafíos. Nosotros, por ejemplo, vemos en ocasiones cómo las redes sociales se han convertido en un espacio de desahogo y como tú lo dices, todo lo ponemos como impunidad, como abuso de poder, pero nos hace falta también esta cultura de igualdad, de no discriminación, que al final de cuentas es uno de los principios transversales de derechos humanos, sin dejar de lado que la esencia de los derechos humanos se llama dignidad, la dignidad de las personas. Y por ejemplo, y aprovechando el espacio, ya la dignidad está definida en una ley, en la Ley General de Víctimas, y la establece como un principio, como un valor y como un derecho fundamental, fuente y base de todos los demás derechos. Sin dignidad no hay derecho posible. Esta resignificación de la dignidad tenemos que hacérsela comprender a la sociedad y desde luego a los gobiernos, que comprendamos cómo hoy tenemos que trabajar con lenguajes incluyentes, con políticas inclusivas, garantizar, por ejemplo, los derechos de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de los pueblos indígenas, de todas las pequeñas, grandes minorías, todos estos grupos vulnerables, todos estos sectores que históricamente se han quedado rezagados y aislados, marginados y con mucha frecuencia discriminados institucionalmente. Ese es uno de nuestros grandes retos. Me parece muy interesante cómo los grupos vulnerables, incluso están señalados en la Ley de Asistencia Social, son 12 grupos vulnerados,
en esta lógica, y con esto nos iremos a un corte, el discurso del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sí, a veces me pareciera que se le olvidan las mujeres, sí, entonces regresamos con eso y me platica. Claro que sí, no, muy regresamos, presentes. nos vamos a un corte, vamos a escuchar a una canción muy hermosa, se llama La Mujer, de Norma Elena Gadea, esta mujer también sudamericana chilena, la otra era uruguaya, y pues bueno, regresamos, gracias Ceci por estar en controles. La mujer es un planeta con heridas en el alma, 5 siglos calle arriba, luchando por su alborada. La mujer es un poema desangrado en mi guitarra, mar violento, río dulce, barro rojo, caña brava. La mujer es el comienzo de nuestra antigua esperanza, mariposa de colores por la vida maltratada. La mujer es el futuro en los ojos de mi madre, en las manos de mi hija y en el vientre de mi patria. La mujer, la mujer, la mujer, la mujer. La mujer es un planeta con heridas en el alma, 5 siglos calle arriba, luchando por su alborada. La mujer es un poema desangrado en mi guitarra, mar violento, río dulce, barro rojo, caña brava. La mujer es el comienzo de nuestra antigua esperanza, mariposa de colores por la vida maltratada. La mujer es algo digno, más allá de las palabras, las canciones, los concursos, las revistas y la cama. La mujer es el futuro en los ojos de mi madre, en las manos de mi hija y en el vientre de mi patria. Regresamos, estamos aquí en su programa Fuerza Cuepalistli es su fuerza. Estamos saludando a todas las personas que se están conectando, que nos están viendo. A Lili Sandoval desde Los Colores de la Discapacidad, muchísimas gracias, mujer guerrera y activista social en materia de todas las mujeres con discapacidad. José Madrigal Guzmán, muchísimas gracias, que nos estás viendo desde la Cruz Verde. Alba, ¿cómo estás? De La Paz, muchísimas gracias. También Patricia Alvarado. Algunas personas que se conectaron, está corriendo los comentarios. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Estamos totalmente en vivo y regresamos con esta pregunta que yo le hacía al presidente en su discurso, y lo noto, y como buena feminista y defensora de las mujeres, la ausencia de la mujer en su discurso, ¿no? Yo sé que la tiene en mente, yo sé que la tiene en estrategias, pero muchas veces el discurso, quienes estamos mucho en este análisis del discurso, ¿qué pasa? Esta cuestión, la mujer, las niñas, a ver. Sí, no, estamos colocando en nosotros las bases para generar una política muy comprometida y acciones muy profundas en el tema de igualdad y en el tema de género. Y no se construye en un día. Y desde mi llegada hemos trabajado 2 temas con particular atención, bueno, muchos, pero 2 con particular atención. Uno, el tema de personas desaparecidas, y otro, el tema del proceso de igualdad, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y garantizar el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Lo hemos ido trabajando, llevamos ya varios productos que hemos culminado. Uno de ellos, desde luego, es la unidad interna de igualdad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para desde adentro ir
colocando esas bases firmes que nos permitan luego evaluar y plantear políticas públicas con las instituciones. Nosotros tenemos ya un observatorio en el tema de mujeres, que también le estamos tratando de resignificar, de replantear, de relanzar, de darle mayor sentido, y recientemente hemos creado un área especializada que funcionará como una relatoría justamente en materia de derechos humanos de las mujeres. Entonces, nosotros estaremos dando a conocer todas estas acciones ya una vez iniciado el 2018, pero lo estaremos haciendo también acompañados de las evaluaciones de cómo están trabajando los gobiernos municipales y estatal en la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y desde luego aquí vienen todos estos otros rubros de el tema de las distintas violencias que sufren las mujeres y que se sufre con motivo de género, y también de los grupos, bueno, otros sectores también de los grupos vulnerables. Pero no es que esté ausente, al contrario, está más que presente, y estamos poniendo las bases para poder hablar con la firmeza y con la profundidad que requiere este tema, Claudia. Su equipo de colaboradores de trabajo, porque me queda claro que en cambios de administraciones se invita a participar a personas para fortalecer el equipo de trabajo. ¿Cómo está la cuestión de paridad con ustedes? Bueno, en este momento ha sido muy complicado cerrar el ejercicio fiscal. Tuvimos que, no pudimos renovar, por ejemplo, la totalidad de los contratos que tenían algunas compañeras y compañeros cuando llegamos en agosto. De hecho, estamos terminando el año con cifras deficitarias, ¿no? Sin embargo, la intención, y además señalar, pues hay temas de derechos laborales, es una institución pública, es una institución muy grande, son 300 personas en promedio, entonces se tiene que ir trabajando, atendiendo los temas de legalidad. La idea es que tengamos al final de la gestión que me toca encabezar, garantizada la paridad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esa ruta estaremos trabajando, un poco guiándonos con la norma 025, y en este momento, bueno, pues hemos incorporado pocas personas, pero dentro de ellas está nuestra compañera Muriel Díaz, que es la que está encabezando esta relatoría especializada en temas de derechos de mujeres. Okay. Y en esta lógica, ¿cómo vamos a atender y cómo se va? Porque Cuepalistli pertenece a este observatorio, ha sido invitada como organismo civil. ¿Cómo va a ser esta parte de la relatoría donde se incluya la cuestión de las niñas abusadas sexualmente? Jalisco, en el año 2014 nosotros presentábamos unas cifras en una rueda de prensa, somos una red de organismos civiles en donde 473 casos, en ese momento hacíamos la rueda de prensa en el mes de julio, ¿sí? En esta lógica de atender la denuncia, ya en materia de la reforma que hubo de los derechos humanos en la Constitución, el artículo primero, 475 casos solamente de enero a agosto en el año 2014. Y entonces en este año 2016 el gobernador Aristóteles Sandoval da otras cifras en donde vienen 540 casos de niños abusados sexualmente, de los cuales de ahí son 73% niñas. Entonces a mí me preocupan las cifras de menores abusados sexualmente, pero me preocupa más la cifra de aquellos agresores sexuales, sí, tanto para mujeres adultas de todas las edades como de las niñas, en materia de que no hay un seguimiento, no hay una cuestión de impartición de justicia con perspectiva de género. Por ejemplo, Cuepalistli tiene un caso registrado de 35 que hemos tenido ya en seguimiento penal, en donde sale una sentencia, en la primera instancia sale la sentencia y se le da la atribución y el beneficio al agresor sexual, al abuelo de la menor, una menor de 5 años, nuestro caso duró casi 4 años, y entonces en esta lógica, con una ratificación de la perito médico legista que le hace 3 veces, o sea, 3 veces ratifica su examen ginecológico, y aún así el juez da la atribución y da todo el beneficio al agresor. ¿Qué pasa con estas cuestiones?
en materia de que cuáles son las denuncias, si se presenta un detenido, si no hay un seguimiento, no hay una cuestión de que pase a un proceso jurídico y lamentablemente no hay una ley expedita en favor de las niñas y los niños porque hay una justificación de que el agresor también tiene derechos humanos, ¿no? Y en esa medida la credibilidad del testimonio de las víctimas se desacredita. Los niños y las niñas, por ejemplo, en este momento estamos casi peleando para que a los niños menores de 5 años sí se les haga sus exámenes periciales, incluso psicológicos, en donde llegas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y dicen, no se puede hacer porque es menor de 5 años, no tiene la capacidad de decidir, de definir, de decir, etcétera. Se subestima al menor de edad, ¿sí? Y en esta lógica la impunidad, y en esta lógica el abuso de poder quizás, o no hay un marco que realmente proteja a los menores de edad, un marco jurídico, cuando sí hay leyes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si cada uno tiene derechos, ¿cómo le decimos a una niña de 5 años que quedó destrozada de sus genitales, que no va a poder ser mamá, si ella decidiera ser mamá, ¿sí? ¿Cómo le decimos que tiene más derechos un agresor sexual que ella? Y que a ella no le creen. Sí, hace unos momentos comentábamos, Claudia, de la gran necesidad de que nuestros servidores y servidoras públicas tuvieran el conocimiento integral de lo que implica la cultura de los derechos humanos. Y lamentablemente, como tú lo señalas y ya lo expresábamos anteriormente, todavía tenemos muchos funcionarias judiciales que no terminan de hacer una interpretación de nuestras leyes con este enfoque de derechos humanos. En el tema, y no obstante que ya tenemos protocolos especializados para personas encargadas de impartir justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, por ejemplo, en el tema de niñez, hay un principio del derecho internacional, uno de los más consolidados, el del interés superior del niño o de la niña. Cuando encontramos a un operador jurídico que no pone en el centro de la atención el bienestar y la protección de un niño o de una niña, estamos ante la presencia de alguien que está cumpliendo una omisión en la aplicación del marco jurídico. Por eso es el reto de estar trabajando, documentando ese tipo de casos. Sí tenemos ahora ya un marco jurídico amplio. ¿Qué se requiere? Empoderarnos de ese marco jurídico, conocer nuestros derechos y activar todos los mecanismos de exigibilidad para poco a poco ir transformando esta cultura, producto de muchos factores, pero desde luego el factor del que llamamos el patriarcado, ¿no? Esta perspectiva masculina de hacer y de impartir justicia, machista, pues esto nos genera, y no solamente en estos casos, en otro tipo de casos donde la mujer es víctima de violencia y acude en busca de justicia y vuelve a ser víctima ahora de las propias instituciones. Sí tenemos un marco jurídico, falta que nuestros operadores, nuestras operadoras jurídicas lo hagan efectivo. Por eso tenemos que ir en una ruta muy importante, que es la documentación de casos. Tú ya mencionabas cierta cifra de casos, pero en temas de agresiones sexuales, a mí todavía me preocupa más la cifra no reportada de agresiones, que esa es mucho, no nos damos cuenta, pero seguramente quienes nos escuchan coincidirán en que hay una gran cantidad de agresiones sexuales, más de las que uno pudiera suponer, que ocurren todos los días y en todos los espacios. Es uno de los grandes sufrimientos que tenemos, que tienen que afrontar y que afrontan muchas familias en solitario. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera la cultura de las instituciones, no se ha generado ese acercamiento, no se han generado mecanismos para que se pueda estar auxiliando y acompañando. Y en los casos en donde sí se hace, nos encontramos con esas deficiencias que tú ya señalas. ¿Qué va a hacer o qué tiene que hacer, por ejemplo, una Comisión Estatal de Derechos Humanos? Desde luego, documentar casos, y con esto cierro el tema del observatorio. Nuestra
relatoría especializada, desde luego, estará apoyando en la documentación de casos, pero sin perder la prospectiva de las causas. Esto es, los casos nos dan ciertas pautas de forma inductiva para saber por qué se están generando, cuáles factores están incidiendo, no solo para el tema de la agresión sexual, sino de la falta de acceso a la justicia cuando ya un caso se hace del conocimiento de la autoridad. Y además de documentar ese caso en particular, identificar, insisto, las causas que nos lleven a plantear una perspectiva amplia para poder generar políticas públicas integrales. Entonces, no nos vamos a quedar en la documentación de casos, tenemos que ir a las causas. Por eso se creó esta relatoría especializada que estará nutriéndose del trabajo de las académicas, los académicos, las organizaciones civiles que están participando en el observatorio, estará acompañando la documentación de casos que se estén haciendo en las visitadorías generales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nos estará proponiendo informes especiales, pronunciamientos y recomendaciones generales. ¿Tiene considerada esta parte de la relatoría y esta visión de la defensa? Sí me parece importante atender la víctima, me parece importante atender estas causas, me parece muy trascendente el seguimiento en materia de sus derechos, pero hay algo que me hace ruido, presidente, en el sentido de que todas las campañas que tenemos son en materia para que a las mujeres se nos siga educando, que por ejemplo, no seamos violadas, no seamos golpeadas, no seamos víctimas de un feminicidio, ¿sí? Pero ¿cuándo va a haber una campaña que señale y reeduque estas conductas machistas, estas conductas que muchas veces son propiciadas por hombres, ¿sí? En donde se le diga, si tú violas a una niña, si tú matas a una mujer, ¿sí? Si matas a una mujer, eso es un feminicidio y tiene tantos años de prisión. Es muy extraño, así, extraño literal en nuestro país, ver una campaña dirigida a que el que sea potencialmente un violentador de otra persona, en especial mujeres, estas campañas estén dirigidas a ellos. Y entonces una vez yo platicaba con una persona que también atiende derechos humanos y me dice, bueno, es que ya los pones sobre advertencia. Ah, caray. O sea, tú lo pones sobre advertencia a él, pero yo como víctima sí tengo que estar en advertencia latente, en donde inconscientemente estás fundando un temor de no caminar con libertad, sino con miedo, en mi propia ciudad, en mi propio territorio mexicano, en mi propio territorio latinoamericano, digamos. Entonces, ¿cuándo vamos a atender a una situación de realidad en donde démonos cuenta que sí hay violadores? Me parece que para el Estado también es decir, pues sí hay violadores. No, pues espérame, no es que me mates a mí, es que sí tienes que reconocer que está esta problemática y que como tal debes empezar a generar las estrategias y los mecanismos para atenderla, porque también es un derecho humano de la información. Sí, yo creo que la perspectiva, estimada Claudia, es todavía mayor, ¿no? Es el tema de lo que ya mencionábamos, debemos trabajar más la cultura de la paz. Desde luego que tenemos que inhibir las agresiones, pero también tenemos que generar esta cultura de inclusión, de respeto, de tolerancia, que en este momento yo siento que es el punto de partida de todas las violaciones de derechos humanos que tenemos en este país. Y ciertamente tenemos que trabajar en las nuevas masculinidades y tenemos que generar esta cultura, porque desde luego esto no es un tema nada más de mujeres, es un tema de hombres y es un tema de todos los sectores sociales, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros nos toca como instituciones es ser muy responsables del momento histórico que nos toca. Yo creo que a todos los que tenemos conciencia y noción de los temas de derechos humanos nos mueve, los feminicidios, nos mueven las agresiones a las mujeres y desde la comisión, en el caso muy particular, pues lo que nos toca es precisamente estar revisando la construcción de esas políticas públicas con esta visión que también tú comentas, de incluir en esta perspectiva de generar una cultura que abarque desde luego a los hombres particularmente. Nosotros, a mí me tocó documentar algunos casos en donde señalábamos todas estas cosas que tú estás mencionando presentes en las agencias del Ministerio Público, por ejemplo, y donde va la víctima
y se encuentra con una serie de agresiones dentro de las mismas instituciones. Dice, no, mire, ya perdónelo, ya desístase y todo se va a terminar. Y dicho por funcionarios judiciales, hombres y mujeres. O sea, es esta cultura que bien señalas y que tenemos que superar. Nosotros ya hemos hecho estos planteamientos de la necesidad de hacer estos procesos de capacitación, de toma de conciencia, y que nos toca no solamente a las instituciones, es un tema que implica medios de comunicación, universidades, iglesias, organizaciones civiles, o sea, todos los sectores de la sociedad deben trabajar en esta ruta de la cultura de la paz, porque igual, así como tenemos el tema de las agresiones contra mujeres, pues también tenemos un país con más de 20,000 personas asesinadas o desaparecidas anualmente, ¿no? Entonces, es ese lado torvo de nuestra sociedad que aparece y que debemos de trabajar desde diferentes ángulos, con políticas transversales. De ahí que nosotros estamos tratando de construir con Secretaría de Educación estos procesos de capacitación que nos vaya a llevar más allá de ir y dar una conferencia o dar una plática, ¿no? Tener un programa permanente para favorecer, entre otros aspectos y de forma muy relevante, el tema de garantizar los derechos humanos de mujeres. Me llama la atención, yo recuerdo ya en el año del 98 aproximadamente, cuando toda esta perspectiva de la cultura de la paz empezó a trabajarse directamente aquí en Guadalajara, a través de universidades, en las formaciones de profesionistas, etcétera. ¿Cómo llegar a la cultura de la paz en tiempos revueltos que en este momento se nos presenta, en donde tenemos una macropolítica de la violencia, una macropolítica del narco, una narcopolítica, una cuestión de inequidad de la distribución de los recursos económicos, en donde estamos viendo que, por ejemplo, los magistrados de la Suprema Corte se llevan de aguinaldo 1,300,000 pesos, aparte de sus salarios, aparte de lo que es esta cuestión de sus compensaciones por desgaste físico y emocional y todas estas cosas, ¿no? Que se van a echar a la bolsa como casi 2,5 millones de pesos cada uno, aparte sus funcionarios que continúan del mismo tribunal, de la misma corte. Entonces, ¿cómo llegar a esa cultura de la paz en donde de repente podemos hablar mucho de cultura de la paz, pero la realidad nos está dando de golpe, nos enfrenta a situaciones muy lamentables donde la ciudadanía quiere levantarse y tenemos a un Instituto Nacional Electoral que le pone muchísimas trabas a los candidatos independientes, a las candidatas independientes, por ejemplo, Marichuy, ¿sí? Que estamos esperanzados, que es nuestra ruta de esperanza en este país, y sin embargo se le siguen poniendo trabas a las mujeres. A los hombres no los matan por ser hombres, los matan, lamentablemente los asesinan por cuestiones de narco, ajuste de cuentas, por cuestiones, causas secundarias que no tienen que ver con su género. Y a las mujeres en este país, ¿cómo construimos una cultura de la paz para que no se nos mate por simplemente el hecho de ser mujeres y lo que contribuye al ser mujer? Entonces, en esta lógica, de estas 20,000 personas desaparecidas al año, yo me atrevería a decir que un 35% son mujeres, víctimas de feminicidios, víctimas de una situación de atentar contra su integridad física en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo construimos una cultura de la paz? Por eso mi insistencia es la parte de la reeducación jurídica también. Nuestra cultura nos dice y nos está llevando a que, decía mi abuelita, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces, en esta lógica también, si así como nos están diciendo, tú tienes derecho a denunciar, entonces tú también tienes derecho a ser denunciado, ¿sí? Va a ser una obligación que te denuncien, va a ser una situación que tenemos que tener en la mira para que tú sepas que lo que estás haciendo no es correcto y es una cuestión que atenta contra los derechos integrales de una persona, y más si es un niño y una niña, y más si es una mujer que cometiste un feminicidio, y nombrarlo con todas esas palabras, porque también nos damos cuenta, se generó aquí la alerta de género. ¿Qué está pasando? Sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo arbitrariedades a través, y usted lo acaba de señalar y lo reafirma, a través de la impartición de justicia y la administración de justicia con ministerios públicos y la impartición de justicia con jueces, sigue siendo una falacia en nuestro país. Y en el estado de Jalisco, ¿qué está pasando? Tenemos una alerta de género
que no ha sido funcional, tiene funciones internas institucionalmente, organización, se sacan premios de trabajo laboral, etcétera. Pero ¿qué está pasando? Nos siguen matando a las mujeres. ¿Sí? Ahorita salió el caso de este muchachito que lamentablemente asesinan como un ajuste de cuentas y luego salen y señalan, también a los hombres los matan, sí, pero a él lo mataron por una cuestión de ajuste de cuentas y a las mujeres nos matan por simplemente el hecho de ser mujeres. ¿Cómo es esta parte? Es muy sensible. ¿Cómo va a dar continuidad la observación de los procesos jurídicos? Usted decía los medios de comunicación, ¿cómo atender y señalarles a los medios un lenguaje no sexista, un lenguaje no discriminatorio, un lenguaje que tiene que ser imparcial, un lenguaje que no atienda a ser peyorativos con roles de género y un lenguaje que atienda la cultura de la paz? El camino es el respeto a los derechos humanos. Yo estoy convencido de que tenemos en los derechos humanos un modelo para ir transformando el Estado y también para ir transformando a la sociedad. Lo mejor que tenemos en este momento se llaman derechos humanos, que es el producto de las experiencias más dolorosas de toda la humanidad y de muchos tiempos, consolidados en instrumentos que en este momento se generan, nos proporcionan bloques de certeza para ir construyendo la paz. Anteriormente, cuando hablábamos de derechos humanos, se hablaba más desde una perspectiva sociológica, casi con mayores implicaciones ideológicas, políticas, hasta filosóficas. Pero hoy, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de una dimensión jurídica. Y bajo la perspectiva del método jurídico, ahora aquí lo que tenemos que hacer es ir haciendo efectivos todos estos derechos. Y así vamos a ir generando estos procesos que permitan inhibir conductas, a través desde luego de sanciones, pero para eso tenemos que ir llevando hasta sus últimas instancias los procesos, por ejemplo, algunos casos emblemáticos, que vayan generando precisamente estos precedentes. Yo les puedo decir que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos 5 años, ha generado más criterios de jurisprudenciales en temas de derechos humanos que los que se habían generado en toda la historia del Poder Judicial de este país. Y así, por ejemplo, ya tenemos un criterio, el de la estabilidad reforzada en el empleo para una persona que está embarazada. Y vamos viendo cómo se van decantando estas certezas, y como esta y muchísimas, porque el tema de derechos humanos hoy toca los aspectos mercantiles, fiscales, desde luego penales, agrarios, en materia laboral. El reto es hacer que la sociedad comprenda que estamos en esta nueva etapa en donde los derechos humanos son una ruta por la que podemos transitar en estos momentos de oscuridad. Esa ruta está, yo le pondría la palabra congruencia, en donde esta congruencia también está sembrada con muchas espinas, porque de repente no podemos ser ajenos en relación a que se tienen buenas intenciones para chambear, ¿no? Para entrarle a todo lo que es esta parte de transformar lo que es nuestra sociedad en todos los ámbitos, en todos los sectores, todos los actores sociales que nos sumamos. Sin embargo, la congruencia también, doctor, tiene que ver con una cuestión de no alejarnos de esta perspectiva, y si la perspectiva nos dice que hay otras rutas, también tomarlas. Le comento esto porque, pues bueno, usted llega en un cargo en donde estábamos esperando honestamente que estuviera una presidenta, ¿no? Una ombudsperson, y sin embargo, bueno, nos da certeza también que usted llegue con todas estas tablas, con toda esta fuerza para la defensa. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos vamos a sumar las mujeres? Yo sé que lo estamos haciendo. Hay otros sectores también en estos ámbitos, por ejemplo, el feminista, que es una fuerza política muy importante en nuestro país, ya consolidada, puesta. Muriel es una feminista activista, muy interesante su propuesta.
cómo seguir sumando a las feministas, cómo seguir sumando esta perspectiva de la defensa de las mujeres desde una postura feminista en la comisión actualmente con usted. Miren, se va construyendo paso a paso, momento a momento. Es muy importante que cuando una persona llega a un cargo público, lo haga con la mayor responsabilidad, claro, sin afanes protagónicos. Si las instituciones funcionaran como están diseñadas, si se cumplieran los mandatos que la ley establece para su funcionamiento, este país fuera otro, Claudia. Lamentablemente, este factor humano, que con muchas frecuencias hace que la discrecionalidad desbarranque procesos, termine incluso los propósitos de la ley desviando las funciones de una institución. Eso se ha convertido ya en el imaginario del costo, por ejemplo, de la corrupción. Cuando empieza, por ejemplo, el nuevo modelo de justicia penal, ahora ya lo quieren modificar. ¿Por qué? Porque, según dicen algunos, no ha dado los resultados que esperaban. Y cortar políticas públicas es muy común en nuestro país, cuando este modelo ni siquiera se ha implementado como fue diseñado, no se le ha dotado de los recursos que requiere para funcionar adecuadamente. Si queremos hacer cambios, primero debemos llevar a la mejor versión este modelo y entonces sí, con esta perspectiva científica, hacer los ajustes que se tengan que realizar. Las instituciones tienen que cumplir el papel para el que fueron diseñadas, sin afanes protagónicos. Yo lo que sí les puedo decir es que no es un tema de trabajo, es un tema de compromiso, claro, con una causa, que es la causa de los derechos humanos. Y desde esta perspectiva que les compartí desde el inicio, no soy yo, somos todas y todos. Tenemos que construirlo entre todas y todos. Y esta institución en particular, que debe buscar ser un referente para sacudir a todas las instituciones públicas y desde luego comenzando a todas las defensorías públicas de derechos humanos de este país. Así es. Me gustaría que nos despidiéramos, sí, con algún mensaje que tenga usted para esta ciudadanía que está esperando que sus derechos humanos realmente sean atendidos, sean vigilados, sean también, sobre todo, puestos en una realidad social que nos está haciendo falta, ¿sí? Y honestamente quedamos muy desprotegidos con su antecesor, ¿sí? Yo les comentaría 3 cosas. Díganos. La primera, que no perdamos la esperanza, porque un pueblo desesperanzado le cuesta más trabajo, claro, superar las dificultades. 2, que nos apropiemos del contenido de los derechos humanos, que conozcamos nuestros derechos humanos. Va a parecer muy llano lo que voy a decirles, pero creo que es muy claro. Nadie puede cantar una canción que no se sepa. Si no nos apropiamos de nuestros derechos, pues ¿cómo defendemos luego? Nos convertimos en defensores y hoy que estamos obligados precisamente a ser defensores y defensoras de derechos humanos. Y 3, justo en esta última línea, que en estas fechas de fin de año, de inicio del año, nosotros tenemos documentado que surgen más las crisis emocionales en quienes hoy están sufriendo. Que no abandonemos a las víctimas, a quienes hoy nos escuchan, pedirles que si conocen a una mamá, a un hermano, a alguien que tiene una persona desaparecida, que ha perdido a un familiar, en estos momentos hay que acercarnos con ellos, hay que platicar, hay que dialogar, hay que escucharles, hay que tener esa escucha activa. Preparémonos para acompañar las ausencias y el sufrimiento de la gente que en estas fechas se ve más vulnerable. Yo esos mensajes les dejaría, Claudia, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos a despedir y me gustaría cerrar también el programa con un comentario. Acabo de ver un documental de Calal, una ciudad en Perú, una antropóloga buscando una evidencia de alguna cultura o ruinas arqueológicas en esta ciudad, resulta que encuentra y se da cuenta que Calal es la cultura madre para los peruanos y para los incas. Y le llama cultura madre porque en esta lógica es una cultura que se funda sin la guerra, sin la cuestión de dominio, de control sobre el otro, sino de la cooperación. El intercambio
y el sumar los esfuerzos en una cultura de la paz, y me parece que ese fue un acierto muy adecuado que me llevo para Cuepalistli, en donde sí podemos, era gobernado por mujeres también, ¿sí? Y no una gobernanza a partir del poderío, de autoritarismo, sino de la cooperación y de cómo podemos sumarnos para transformar las realidades sociales. Y en esa lógica les vuelvo a poner una canción muy hermosa dedicada a todas estas personas que tenemos la esperanza todavía, no la perdemos, no la desgastamos, la vamos a fortalecer y lo estamos haciendo. Agradezco profundamente, señor presidente, que esté aquí, Alfonso, como le gusta que le digan. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa y esperemos que no sea la última vez. Vamos a continuar trabajando, sumándonos para un mejor Jalisco y una mejor Guadalajara, y sobre todo que nuestros derechos humanos estén permeados y nos cubran y nos protejan y nos abracen a todos. Nos vamos con una canción hermosa, El reloj de campana, nuevamente de esta mujer, Ana Lilia, una veracruzana, que la canta en esta ocasión Paloma del Cerro de Costa Rica. Reloj de campana a todas estas mujeres. Me voy, nos regresamos el siguiente año. 2 veces he tenido año nuevo, el Diwali en la India y aquí en México. Y muchísimas gracias, paz y bien a todos en su camino. Regresamos el año que entra, 2018. Pasen buenas Navidades. Feliz Navidad a usted y su familia, su hijo que nos acompaña. Muchísimas gracias. Hasta luego, Comaye. Adiós. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita, que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los 4 elementos.